Bienvenidos sean mis hermanos a este culto vespertino aquí en la Primera Iglesia Bautista de Monterrey, una iglesia en el corazón de la ciudad, para el corazón de la ciudad. Vamos a elevar nuestras voces al Señor primero con una oración. Señor, estamos delante de ti para glorificar tu nombre, que tu reino sea en la tierra como es en el cielo. Nos presentamos como un sacrificio vivo obedeciendo a tu palabra, pero sabiendo que el verdadero sacrificio es el que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz por nosotros, y mediante ello somos salvos y somos hechos hijos tuyos por creer en tu nombre. Así que, Señor, recibe nuestra alabanza y habla a nuestros oídos y danos el poder de tu Espíritu para vivir nuestras vidas cada día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora entendemos, hermanos, el himno 259, uno de aquellos himnos favoritos, Dulce Espíritu. Yo sé que nueva vida en ti tendremos siempre aquí. Así es. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Cuando con pesada carga Cristo un día me alcanzó, puso en mi
a Jesús yo vine, y desde que le conocí, ya jamás dejé de amarle, y por la eternidad cantaré. El toque de su mano de gozo inunda el corazón. Algo Dios en ti ya salvo, yo soy por él. Buenas tardes o noches a toda la iglesia, Primera Iglesia Bautista y sus invitados de otras iglesias, de otras ciudades, de otros países. Nos da gusto saludar a hermanos que están en Brownsville, que están en San Antonio, que están en Houston, hermanos que están por allá en Canadá también, en algunas ciudades, hermanos que desde Bolivia, que nos estamos viendo desde hace muchos meses, desde el tiempo de la pandemia más terrible, y compartimos la palabra de Dios. Pues yo la expongo, pero hay comentarios, hay preguntas, hay comunicados de todas estas partes. Agradecemos los saludos, agradecemos sus buenos deseos y recibir noticias de ustedes. Es una alegría muy grande poder ver esto en el Facebook, por ejemplo. Así que saludos para todos ustedes. Hoy vemos un tema muy importante, muy valioso para nuestra iglesia y para la iglesia de hoy. Y es aquella vez cuando el Espíritu Santo llegó por primera vez a los gentiles. Los gentiles les llamamos así al pueblo no judío, a los griegos, a los bárbaros, a los romanos, a cualquier otra cultura que no fuera la cultura judía. Y el Espíritu Santo llegó primeramente a los judíos. La primera persona que recibió el Espíritu Santo de manera visible fue el Señor Jesús, ¿se acuerdan? Y luego sopló sobre sus discípulos tiempo después para que recibieran el Espíritu Santo. El día del Pentecostés se derramó sobre toda la iglesia y todos los creyentes judíos que estaban ahí y los que venían de visita de otros pueblos, pero eran judíos que vivían en otros pueblos y vinieron al Pentecostés. Hoy estábamos en una ciudad no judía, Cesarea de Filipos, y allí Pedro predicó un sermón evangelístico a los familiares y amigos de Cornelio, aquel centurión romano. Y el Espíritu Santo se derramó sobre ellos también. Y esta es una experiencia inolvidable que trae mucha enseñanza para nosotros. Vamos a leer en el capítulo del libro de los Hechos, capítulo 10, versículos del 37 al 48. Dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él después de que resucitó de los muertos.
Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán el perdón de pecados por su nombre. Y mientras hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también entre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, y entonces le rogaron que se quedase con ellos por algunos días. Este es el pasaje, hermanos. Como antecedente o contexto les quiero decir que los judíos siempre creyeron que eran el pueblo escogido para ser los únicos salvos sobre la tierra. Que el Señor vendría para rescatar a los judíos y gobernarían sobre el resto del mundo, pero ellos serían el motivo de la salvación. Así lo creyeron durante todo el tiempo, desde que Moisés los sacó de Egipto. Y cuando el Señor los regresó de Babilonia, entonces dijeron: no cabe duda que somos el pueblo escogido, el pueblo elegido, y los demás, pues, lástima, pero pues no son el pueblo de Dios, nosotros somos el pueblo de Dios. Así pues, cuando vino la manifestación del Señor Jesús, que vino a los judíos, y trabajó en Galilea, en Judea, en Jerusalén, y que fue muerto en Jerusalén, y resucitó y anduvo resucitado en el pueblo de Jerusalén, Judea y Galilea. Dijeron: no cabe duda que somos los elegidos para ser salvos, nosotros somos. Y pensaban que los demás pueblos, los gentiles, nunca iban a creer en el Señor, nunca iban a recibir el Evangelio de Jesucristo y nunca iban a ser salvos. Por herencia, por promesa, por dinastía, por sangre, por descendencia, etcétera. Pero creían que no era así. Aunque Dios había revelado a Abraham desde el principio. Dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, no solo el pueblo judío, que todavía no existía cuando Abraham recibió la promesa, sino que todas las familias de la tierra recibirían la bendición de la fe de Abraham para salvación. Bueno, pues en la era apostólica seguía la creencia de que solamente los judíos serían salvos. Así que Dios hizo que Pedro, que generalmente ministró en sus primeros años solamente en Jerusalén, dijo: ven para acá, Pedro, vete a este pueblo, vete a Jope, porque ahí vas a encontrar una sorpresa para ti. Él vino y estuvo en Jope, estuvo en el funeral de Tabita, ¿se acuerdan? Aquella llamada Dorcas. Y estando ahí se hospedó en la casa de un Simón Curtidor. Y estando en la casa de Simón Curtidor, durmiendo en el mediodía, porque el calor hacía que mejor duérmete, ¿verdad? El hambre le sobrevino sobremanera pesada, ¿sí? Un hambre desesperante, así que ordenó: prepárenme algo de comer porque estoy bien hambriento. Y mientras le preparaban algo y él estaba en el techo o en el segundo piso, vio a un lienzo bajando desde el cielo con muchos animales de todo tipo, inclusive animales inmundos, muy deliciosos como el cerdo, como otros animales sabrosos. Y una voz del cielo le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Dijo: no, Señor, sí tengo mucha hambre, pero no voy a matar a este animal porque es un animal inmundo. Y nunca he comido algo común o inmundo. No lo voy a comer. La visión se tuvo otra vez, la invitación a comer aquello vino otra vez, y Pedro contestó: nunca he comido ninguna cosa común o inmunda.
Pero Dios contestó, lo que Dios limpió no lo llames tú común o inmundo. No entendía Pedro por qué le decía eso a Dios, pero llegó una invitación en ese momento. Hombres que buscaban a Simón Pedro. ¿Está por aquí un señor Simón Pedro? Somos siervos del centurión Cornelio. Y Dios nos ha dicho que preguntamos por él. Y Dios le dijo a Pedro, ve, acompáñalos, porque yo tengo pueblo en aquella casa. Y Pedro fue. Pedro fue invitado a la casa de Cornelio. Estuvo ahí para predicar el santo evangelio de Jesucristo. Y empezó y vino no a hablar de la historia de los judíos, ni cómo eran gobernados, ni la política, ni las injusticias, ni el peligro, ni las persecuciones. De eso no platicó, aunque Pedro tenía mucho que contar. Como nosotros tenemos mucho que platicar con la gente, muchas cosas. Pero Pedro no perdió el tiempo y empezó a hablar de Jesús. Desde el bautismo que recibió de Juan en el Jordán, desde ahí empezó, y cómo el Espíritu Santo descendió sobre él, y cómo fue el Señor crucificado por cada uno de nosotros para pagar nuestros pecados, cómo los profetas habían anunciado esto y dando testimonio de él, y cómo sus discípulos llegaron a ser apóstoles, siendo testigos fieles de que el Señor Jesús resucitó. Eran testigos oculares, ellos los vieron con sus propios ojos y comieron y bebieron con él después de resucitado. Así que en ese momento, cuando Pedro estaba hablando del Señor Jesús, el Espíritu Santo vino y cayó sobre cada uno de ellos. Y los convenció de pecado y los convenció de creer en Cristo Jesús. Y aquellos recibieron el Espíritu, recibieron a Cristo en sus corazones y empezaron a magnificar el nombre de Dios y alabarlo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas también. De tal manera que Pedro, que no creía que la salvación iba a ser para todos los pueblos de la tierra, se maravilló. Pedro se maravilló y se maravillaron los que iban con él, porque no viajaban solos en aquel tiempo, nadie viajaba solo. Entonces viajaban en grupo, por razones de seguridad, por compañía, por ministerio, como debe ser. Nosotros tenemos ahorita muchos grupos, muchos centros de predicación. No debemos dejar que un misionero vaya solo, debemos ir en equipo. Y este equipo se maravilló de ver cómo aquellos gentiles, familiares, descendientes del centurión y amigos, recibían el Espíritu Santo por la fe y podían hablar incluso en lenguas. Así que Pedro expresó en alta voz, dijo, ¿podría alguien impedir el agua para que no bauticemos a estos gentiles que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Pues no, nadie podía impedir el agua. En aquel tiempo no había sequía, había agua. Así que los llevaron a un lugar de agua y Pedro ordenó a sus amigos, bautícenlos en el nombre de Jesucristo. Y fueron bautizados. Bien. Pero usted dirá, bueno, eso fue histórico, hermano, es una anécdota muy bonita, qué bueno, pero ahorita ya qué. Ya todos sabemos que el Evangelio es para todos. Hemos bautizado a mexicanos, y a americanos, y a gringos, y a chinos, a coreanos, a haitianos, de todos, pues ya qué podemos aprender de esto. Bueno, pues les voy a dar algunas aplicaciones de las cuales sí podemos aprender todavía. Miren, los cristianos de hoy en día estamos como los judíos encerrados en Jerusalén. Actuamos como si nadie más necesitara recibir el Evangelio. Ya estamos los que somos. Nadie más necesita recibir el Evangelio. Oye, pero hay miles y millones de ebrios y de drogadictos y de criminales y de gentes sufriendo, ¿y qué? Nosotros ya somos salvos. Allá aquellos que se las arreglen como puedan. Y nos comportamos como si nadie más debiera ser alcanzado, como si no fuera necesario.
No creemos ni predicamos como los herejes dicen, que ellos son los únicos que se van a salvar. Las religiones herejes dicen, nosotros somos los únicos que nos vamos a salvar, las demás religiones están perdidas. Así dicen ellos. Nosotros no creemos esto. Sabemos que Dios tiene personas salvas en las otras iglesias, en otras denominaciones. Todos aquellos que hayan aceptado a Cristo Jesús y recibido el don del Espíritu son salvos. Pero aun cuando no pregonamos eso de que somos los únicos que nos vamos a salvar, sí actuamos como si nadie más necesitara ser salvo. Por eso el Señor tuvo que hacer que Pedro viajara a Jope y a Cesarea y estuviera viendo que era necesario que aquellas personas recibieran el Espíritu Santo y recibieran el Evangelio. Cornelio había sido un buen hombre que daba ofrendas y que oraba continuamente, pero eso no era suficiente, debían recibir el Evangelio. ¿Y de parte de quién lo iban a recibir? De un cristiano. El cristiano tiene que ir allá y predicarle. A veces nosotros quisiéramos que los incrédulos vinieran solos y entraran solos a nuestro templo y que creyeran solos sin que yo le tenga que explicar nada. Pero el Señor nos ha mandado que tenemos que ir por ellos. Así que esa es la enseñanza de hoy. ¿Cuántos hemos estado sentados en la banca sin ir nunca a predicar el Evangelio a nadie? Terrible, ¿no? Pedro fue llevado casi a fuerzas. Pero después de esto, Pedro siguió trabajando y se fue y viajó igual que Pedro y llegó hasta Roma. Y por eso piensan que él haya sido el primer papa, pero la realidad es que sí llegó hasta Roma y allá fue ejecutado, allá fue crucificado de cabeza, pero porque entendió que el Evangelio tendríamos que compartirlo activamente, intencionalmente, hasta lo último de la tierra. Así que qué bueno que el Señor manifestó su voluntad de salvar a todas las naciones desde un principio. Nosotros creemos eso. Vamos a orar para despedirnos. Señor, gracias porque tu Evangelio es para todos, para toda raza, lengua y cualquier nación. Y porque nos mandas para ir y llevar este Evangelio de Jesucristo. Te rogamos, Señor, que los equipos que ya hay se fortalezcan, que surjan nuevos hermanos que estén dispuestos a obedecer como Pedro obedeció, porque ellos podrán ver cómo tú alcanzas a las personas para Cristo Jesús. Permite que nuestra iglesia sea una iglesia enviadora, una iglesia que va, una iglesia que proclama en todas partes. Lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios los bendiga, hermanos. El Señor es el que sostiene a los justos. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna, tan solo el
nueva deben ser mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén